Ahora, Naida, pero entiendo yo que transgénico, lo que encuentran es producto elaborado a base de materias primas que tienen transgénicos, materiales transgénicos, maíz o cualquier otra sustancia. Pero hoy día todo está hecho de transgénicos. Está bien lo que se importa y lo que se consume en todo el mundo. Es que ese también es un problema y aquí sí saldríamos un poquito del centro de la investigación. El Salvador se convirtió en un país altamente importador. Entonces, el hablar de soberanía alimentaria o de economía solidaria incluso permitiría romper los esquemas mundiales. Y mundialmente se manejó mucho la manipulación genética y el tema de los transgénicos. Si tuviéramos una política nacional desde la perspectiva de reactivación del agro, pero sobre todo con una apertura de hablar de soberanía alimentaria, entonces esto podría empezar a modificarse. Pero estas trazas transgénicas son dañinas o ¿cómo la deberíamos de ubicar? No hay un estudio que determine finalmente si estas trazas transgénicas son dañinas o no. Sin embargo, al haber manipulación genética, surge una duda permanente sobre si es bueno o malo para el organismo, sobre todo si está siendo consumido por niñas y niños. Pero aparte del tema de los transgénicos, está también el empaque, ¿verdad? Hablábamos del tema de la legislación y si esto es regulado. Nos llamó muchísimo la atención que los paquetes estaban reportando mayores cantidades de grasa y de sodio y de sal, ¿verdad?, que lo que tienen realmente. Aún tomando el valor menor, que era el valor del laboratorio, estos salieron elevados. Y nuestra única explicación es que al hacer volúmenes tan grandes de producción de este tipo de productos, de alimentos, de snacks, lo que pasa es que a la hora de particularizarlos se toma tal vez la cuenta del volumen más amplio y no lo que realmente contiene el paquete. Es decir, el paquete tampoco está informando lo que realmente tienen los componentes de estos alimentos que se están comercializando en centros escolares. ¿Y los importados cumplen? ¿Los que vienen de fuera de la región? De los importados no tuvimos mayor dato, sí nos concentramos en los que estaban más comercializados en centros escolares. Y bueno, eso fue lo que arrojó la investigación. No nos metimos a grandes transnacionales de más allá fuera de la región. Son los que están en la región y son los que se comercializan. Me interesa mucho la parte de la educación, de cómo hacer que, si bien es cierto, existen estos productos y están al alcance de los jóvenes, de los niños, cómo puede transformarse un poco la cultura y entender que el abuso o en las cantidades en las cuales la estamos comiendo probablemente nos trae un cambio a la salud. ¿Cómo están pensando revertir eso? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Está con nosotros la directora ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor, Naida Medrano. Ya volvemos. Naida Medrano, directora ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor, es nuestra invitada esta mañana. Abordamos el estudio que ha hecho esta institución a nivel regional sobre la comida chatarra, la comida que está ingiriéndose por los niños en los colegios, centros educativos, las escuelas, y que al final es la alimentación de todos los días. Naida, hay algo importante en esto. Uno puede hacer análisis sobre esto, es decir, ustedes han ido, agarran los productos que están ahí más a la vista. Pero hay de todo, es decir, desde el mango con sal hasta otro tipo de snacks que se preparan no en estas grandes empresas, sino en pequeñas empresas que se venden empacados, las papas fritas y de todo lo demás. Eso, ¿cómo en proporción está también dentro de esta medición de no comida saludable afectando? Bueno, aquí también hay un tema bastante interesante que tocar. El problema es que, por ejemplo, el mango es de temporada, mientras que este tipo de snacks están de forma permanente en los centros escolares. Igual no es lo mismo la prioridad que se le da a estas grandes empresas en los centros escolares que la que se le da de pronto a pequeñas o pequeños productores o gente de comercio informal que quiera vender tal vez un producto parecido, incluso hecho manualmente por ellos, ¿verdad? Eso de las papitas, de pronto la yuca frita, todas la esas yuca cosas. frita, etcétera, etcétera, sí. Y que es muy artesanal y también muy propio, ¿no? Muy del país. Acá también hay que comentar que
Muchos centros escolares no solamente comercializan estos productos, sino que hacen alianza con estas grandes empresas para, por ejemplo, pintar las escuelas. Y tenemos centros escolares, uno de los centros escolares que investigamos, en donde increíblemente está el nombre del centro escolar justo a la par de la marca que le patrocinó, me imagino que la pintura de la escuela, ¿no? Entonces, por supuesto que está publicitando un producto que, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, es dañino para la salud de las niñas y de los niños, pero que sin embargo está ahí de forma permanente. Es la publicidad permanente, y que las grandes empresas son las que tienen la capacidad y la posibilidad de hacerlo normalmente en los centros escolares, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambiar esto? O pensar en qué es lo que debería ser en un centro escolar ideal, visto desde lo que ustedes están analizando. Porque aquí también se venden pupusas y que tienen grasa, que tienen sal, que tienen de todo lo que están analizando. ¿Cómo es que un joven, un niño debería enfrentar este problema? Porque sale de su casa sin alimento y llega ahí y le dan el dinero para que compre. Sí, y eso también tiene que ver muchísimo con la dinámica del trabajo diario, de las mamás y los papás trabajando, y que tienen la necesidad de que el niño o la niña se alimente, pero no existe el tiempo ya para ello. Acá sí tendría que ser una reconversión bastante integral, una modificación de cambio de hábitos, un Estado haciendo mayor incidencia desde esa perspectiva para que las niñas y los niños puedan crecer saludables. Sabemos que ya hubo una iniciativa con la FAO, junto con el Ministerio de Educación, pero esta no tuvo el éxito que se preveía que tuviera. Más bien la iniciativa se centraba en cafetines saludables y tenía que ver con la venta, por ejemplo, de frutas, de yucas, de cosas más típicas, que si bien es cierto tienen contenidos de grasa, no tienen como los niveles de estos snacks, ¿verdad?, en particular. Y se está también privilegiando a las familias salvadoreñas o a mujeres u hombres que se dedican precisamente a este tipo de elaboración de alimentos. ¿Hay alguna medida de obesidad para El Salvador, que ha sido la moda en Estados Unidos, Europa, México? México entró en esto también, de medir cuán obesos, gordos estamos los salvadoreños. No tenemos todavía medidas sobre eso, pero sería interesante ¿Parte de este tipo de estudios, de este tipo de comida, el problema? Por supuesto, o sea, estamos hablando de que niñas y niños están consumiendo niveles de grasa bastante elevados. Acá tenemos otra gráfica en donde podemos ver que los niveles de grasa permitidos son menos de 30. Bueno, más bien en países de Europa, sobre todo en el Reino Unido, en Inglaterra, existe un semáforo de colores. Este semáforo es aplicado tanto para bebidas como para este tipo de snacks. Y lo que pide este semáforo no es ni siquiera 30, sino que aproximadamente 25 gramos de grasa sobre una porción en particular. Aquí vemos que los niveles de grasa están elevadísimos: 36.82, 35.14, 33.11, 29.95, y el más cercano, pero aún elevado, está a 26.76. O sea, son niveles de grasa elevados, y este es el rango, estos números es el rango del que menor encontramos. En el paquete todavía se reporta mucho más. El problema de azúcar también es grande. El problema de azúcar es bastante grande, y aquí solo para graficarle a los papás y a las mamás, para que vean qué es lo que están consumiendo sus hijos y sus hijas, es por una porción, o sea, una porción requiere aproximadamente 5 gramos de azúcar. Esto es una cucharadita. Cuando nosotros vemos que estos 5 gramos se van multiplicando, vemos por porción, por cada uno de las bebidas que mandamos a estudio,